Pues la editorial Ámbitu nace de la idea de que al mundo de la cultura o al de los escritores había que poner un poco de aportación, digamos, empresarial, hacer de lo que lle una cosa muy abstracta, igual lleno de talento, como lle la creación literaria, pues eso, poner un poco más de números. Y contaba que esa podía ser nuestra aportación. El nombre de Ámbitu no lle casual tampoco, porque la idea era intentar xuntar en un mesmo ámbito pues todo aquel mundo de creación en asturiano que al nuestro entender estaba un poco disperso. Y aquella aventura que nació de unos chavales que no llegábamos a los 30 años, pues ya con el tiempo fue consolidándose y ahora ya una realidad piquiñina, humilde, pero por lo menos con cierta antigüedad. El tema de las subvenciones es un poco engañoso, porque existe la idea de que la literatura en asturiano no viviría en sin las subvenciones. Y hombre, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya es importante el apoyo público, ya es importante bueno, pues ese motor que dan las subvenciones. Pero si lo comparamos con otras literaturas, la realidad es que las grandes literaturas viven mucho del libro de texto, de la compra por parte de bibliotecas públicas y en definitiva de un apoyo de las instituciones, con lo cual sí que es posible una literatura en sin subvenciones, pero no es posible una literatura en sin el apoyo de las instituciones que son nuestras, que son de todo el mundo y por supuesto también de los que falamos, escribimos y leemos en asturiano. Pues sí, mercaremos la librería a través de libros digitales. Nosotros estamos muy interesados en ese tema y no lo vemos como un problema, vemoslo como una oportunidad. Y en concreto para la literatura en asturiano creo que el mundo este del libro digital puede ser muy interesante porque hay una serie de textos, pues de textos clásicos o de otro tipo, que igual no pueden permitir a la gente comprar un ejemplar, pero sí disponer de eso en formato digital. Yo creo que sí, no soy quien a decir si esto va a tardar 6 meses o 6 años, pero estoy seguro que con el tiempo va a llegar el libro digital a tener una cierta difusión y nosotros vamos a estar en esa historia, por supuesto. No hay un perfil definido, la verdad es que no se extrema demasiado al del comprador en otro tipo de libros. Y hombre, influye mucho el, digamos, acercamiento que tuvo al aprendimiento del idioma. Entonces hay los que son, vamos a decir, más militantes, más históricos, gente que tiene un interés o una querencia particular por la lengua asturiana, ese sería un perfil. Hay los, menos de los que a mí me prestaría, que pertenecen a estas nuevas generaciones de chavales o gente que ya estuvo escolarizado en asturiano y entonces sigue teniendo ese interés, y después hay una parte de público infantil y juvenil que, como es evidente, no es que compren ellos necesariamente los libros, sino que ellos los compren los padres, etc., y que son el público más interesante. Pero bueno, en general el público lector en asturiano no se extrema demasiado al público lector en cualquier otro idioma. Pues sí, Harry Potter fala en asturiano. Acabamos de sacar el primer volumen, Harry Potter y la piedra filosofal, en una traducción yo creo que muy cuidada y muy interesante, muy prestosa, y no va a ser la última. La nuestra idea es sacar la serie completa, estamos ya trabajando bastante avanzado con la segunda entrega, y en definitiva tratase de lo de siempre, de apurrir al público lector nuestro, asturiano, en este caso en asturiano, pues las grandes novedades o las grandes obras de la literatura que, como en este caso, interesaron a millones de lectores y también van a interesar a unos cuantos lectores asturianos. Más que buena salud, yo falaría de buen futuro. Lo que sí es verdad es que siempre hubo una preocupación entre los escritores en asturiano en dedicarse a los libros infantiles y juveniles. Igual, más antiguamente, entendíase por parte de todo el mundo como una dedicación menor, secundaria, y la literatura seria y era la de adultos. Yo creo que anguaño eso ya no funciona de esa manera y hay grandes títulos
y grandes escritores que escriben obras muy interesantes, muy prestoses y muy pensaes para los niños y para los mozos y moces, ya digo, en asturiano. Creo que tiene un futuro, tiene un presente interesante, pero sobremanera tiene un futuro mucho más interesante todavía. Internet es muy interesante para la literatura en asturiano por una montonera de cosas. Primero porque permite la oralidad, y eso es muy interesante. La oralidad de casa ya la teníamos todos y es la que salvó este idioma en estos cientos de años, pero la oralidad que permite Internet rompe un poco esa barrera que la literatura escrita oferta o plantea a mucha gente que, entendiendo, falando y gustando y el asturiano, tiene cierta dificultad para enfrentarse a un texto escrito. Entonces Internet es bueno para eso. Y también porque todo el tema de las redes sociales pues permite difundir todas las novedades. Hay unos años o unas décadas igual funcionaba más ese boca a orella tradicional, y cuando había una novedad en asturiano, como ya era tan pequeño el mercado lector y tan pequeño el mercado de libros que se escribían, pues eso corría rápido. Ahora ya no es así, y entonces necesitamos de estas otras redes precisamente para poder esparder todas las novedades, porque sí detectamos que mucha gente queda sorprendido de la bayura de títulos que hay en asturiano y de la calidad que tienen. Entonces, para romper ese gueto, digamos, que carecimos estos años de atrás, Internet va a venirnos, pero que muy bien.